Bien, en Uruguay empezaron a debatir el tema de bajar la edad de inimputabilidad. Hay una comisión que se llama la Comisión para Vivir en Paz, que justamente promueve bajar la edad de inimputabilidad para los menores. Y ha hecho una campaña con un aviso que realmente provocó mucha polémica. La campaña se llama Testimonio de Menores. Y fíjese, por ejemplo, algunas de las frases, pues son efectivamente frases de menores. Lo maté porque hay que hacerse respetar. Testimonio de uno de los menores que aparece en la campaña. La otra frase. Tengo mujer, tengo auto, tengo plata, soy menor, estoy en el paraíso. Estos son testimonios de menores delincuentes. Estoy invirtiendo para cuando me retire a los 18. ¿Qué más? Somos menores, no nos importa nada. Ojo que estas frases se repiten aquí en la República Argentina, son idénticas, ¿eh? ¿Qué más? Última. Esta es la última. Somos menores, no nos importa nada. Guillermo Maciel es asesor de seguridad y es de la comisión que elaboró justamente esta campaña polémica. La campaña, reitero, se llama Testimonio de Menores. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Muchísimo gusto. Bueno, ¿por qué quisieron hacer esta campaña? Bueno, ¿tú te referís a la campaña de bajar la edad o a la campaña publicitaria? La campaña publicitaria. La campaña publicitaria tiene varias etapas. La primera de ellas, que no ha sido mencionada, fue una campaña de testimoniales, de spots televisivos, básicamente radiales, donde lo que hablaban eran familiares y víctimas de la delincuencia adolescente. Gente que ha perdido a la hermana, al padre, al hijo, justamente porque en un delito violento algún menor le disparó y lo mató, o gente que ha quedado con secuelas permanentes. Tenemos 4 casos en los últimos tiempos de parálisis permanente, situaciones de gente joven, trabajadora, que quedó cuadriplégica a raíz de una bala que se le alojó en la columna, lamentablemente. En la contracara de la víctima, obviamente que es el victimario. Entonces estas frases, lamentables, muy tristemente, se repiten a nivel judicial de muchos de estos menores que hoy son detenidos y que sienten una cuasi impunidad de delinquir, no solamente de cometer un delito, porque el delito es una norma prevista en el Código Penal, sino de la secuela de ese delito, es decir, esa violencia en la cual matan impunemente, lastiman impunemente, y luego nuestra legislación, si bien establece un régimen especial para menores, que va de los 13 a los 18 años, y se regula por un código que se llama de la niñez y de la adolescencia, es un código nuevo del año 2004 que ha mostrado ser absolutamente inefectivo. No solamente no ha parado la delincuencia juvenil, sino que se ha incrementado. Es un código hiperbenigno que no ha dado resultado. Y entonces, lamentablemente, las vías de modificación del código no se han podido aplicar por cuanto quien hoy es gobierno de nuestro país tiene mayoría parlamentaria, con lo cual obstaculiza cualquier reforma a ese código, y no queda otra solución que juntar el 15% del padrón electoral en firmas de la ciudadanía, presentarlo a la Corte Electoral, y de esa manera se habilita un mecanismo de democracia directa que es plebiscitar una norma que se incorpora a la Constitución. Y en eso estamos, ahora con las elecciones nacionales del 26 de octubre, se va a votar, aparte de los candidatos a la presidencia y los parlamentarios, una papeleta, que es la papeleta por el sí a la reforma, donde se incluyen 5 puntos. No es solamente bajar la edad, sino que es una reforma, una propuesta integral que implica, en primer lugar, la filosofía de la reforma, que es priorizar a las víctimas de los delitos. Hoy en nuestro país, y creo que en muchas partes del mundo, el delincuente se lo asimila a la víctima o incluso está por encima de la víctima. Acá en la Argentina es así. Acá en la Argentina es así. Tienen más derecho los victimarios que las víctimas. Bueno, acá queremos invertir la situación, es decir, continuar respetando obviamente los derechos humanos de quien delinque, de darles el debido proceso, que estén en cárceles adecuadas y que tengan un proceso de rehabilitación. Pero no olvidarnos de los grandes olvidados que son las víctimas, de las cuales nadie representa, no tienen voz, no tienen opinión, y encima muchos terminan en el cementerio y otros terminan con esas secuelas terribles. Sí. El segundo punto de la reforma es lo que ya han hecho 54 países en el mundo, bajar la imputabilidad reconociendo que un adolescente de 16 y 17 años tiene absoluta conciencia de que se está matando a alguien, si le está clavando un cuchillo, si lo está violando, si lo está secuestrando, sabe perfectamente lo que hace. En tercer lugar,
se establece mantener los antecedentes de los menores. Hoy en nuestro país, cuando un menor cumple 18 años, así tenga 4 homicidios en su haber y una cantidad de hurtos y copamientos y secuestros, se destruyen esos antecedentes. Esto quiere decir que cuando ese mismo menor cumplió 18 y pasa a ser mayor y comete su primer delito de adulto, para el juez es un absoluto primario, es su primer delito. El juez no tiene forma de saber la peligrosidad que tiene ese menor ahora adulto. Por lo tanto, mantener los antecedentes. En cuarto lugar, es crear un instituto de rehabilitación. No alcanza con recurrirlo, sino que entendemos que hay que hacer un gran esfuerzo de parte del Estado, como lo ha hecho España, como lo han hecho otros países, de tratar de rehabilitar a estos menores o al porcentaje más importante. Y el quinto punto que se establece en la reforma es penar de forma realmente severa a los adultos que empleen menores para cometer delitos, cosa que acá es muy común, que mayores utilicen a menores, justamente que frente a algún delito el menor se impute la responsabilidad del daño mayor, por ejemplo, un homicidio, sabiendo que si va por homicidio, por un homicidio, por un delito de homicidio, la pena máxima, en el peor de los casos, va a ser 1 año. Sí. Lo cual realmente da poca posibilidad de rehabilitación, etcétera, ¿no? ¿Sabe qué, Guillermo? Lo escuché atentamente en los 5 puntos y es como si lo estuviera escuchando hablar de la República Argentina. Idéntico, idéntico. Bueno, creo que tenemos problemas comunes. Acá el tema de la minoridad infractora, delincuente, que realmente son adolescentes, porque no estamos hablando de niños de 8 años, ni mucho menos. La reforma nuestra está ajustada no solamente en bajarla solo a los 16 años, esto no es arbitrario, sino que tenemos varios estudios acá que demuestran que en esa franja etaria, 16 y 17 años, es donde se concentran de los menores de edad los que cometen el 96% de los delitos graves. Acá se lo intentó bajar a 14 y fue imposible, imposible. Claro. Y te digo más, acá estos menores están cometiendo hoy el 20% de los homicidios que ocurren en nuestro país lo cometen menores, 20%. Y en un delito que nosotros llamamos la rapiña es el hurto con violencia o con amenaza. Claro. Cuando uno lo para en la calle y le apunta con un arma o un cuchillo y le dice, bueno, ahora dame el celular, dame el dinero. Bueno, eso es una rapiña en nuestro país. La mitad de las rapiñas, el 52%, lo cometen menores. Entonces, ahí tenemos un problema serio con un código penal nuestro que es del año 1934, es decir, tiene 80 años. Claro. Hace 80 años se fijó en 18 años de edad, cosa que en el mundo ha cambiado. Hoy Cuba es 16 años, Venezuela es 14 años, Bolivia, Evo Morales es 16 años, claro. En España lo han bajado, es decir, en Estados Unidos sabemos que también, y así sucesivamente. Así que es adaptarse a una realidad nueva, a una minoría de delincuentes que es un foco pequeño de delincuentes. Acá en el Uruguay hay unos 260.000 menores de 18 años. Guillermo, Guillermo, ¿y esta campaña cómo la tomó la gente, el pueblo uruguayo? ¿A favor, en contra? ¿Cómo está? Al principio, cuando se planteó la reforma, los niveles de aprobación estaban cerca del 70%. Hoy la aprobación de la reforma ha caído un 50%. Estamos 50 a favor y un 40 en contra. ¿Y por qué cree que ocurrió eso? No, es muy sencillo. Primero, hay un financiamiento internacional en contra nuestro de parte del señor Soros. El señor Soros ha intervenido en la campaña dándole financiación. Soros, el famoso magnate norteamericano. ¿Pero por qué? ¿Soros está en contra de esto? Apoya al gobierno. Apoya al gobierno, claro. Y está en contra de esta reforma. El gobierno, tanto en la comercialización y liberalización de la marihuana. Claro, él quiere entrar en ese negocio. Soros quiere plantar marihuana, eso es lo que quiere hacer. Exactamente, entonces está apoyando esto con dinero, se habla de $200.000, que para nuestro país es mucho dinero. El Estado está promoviendo actividades desde el Estado con dineros públicos en contra de esto. Hacen, por ejemplo, maratones financiadas por ministerios y dependencias del Estado a favor de una de las posiciones. Increíble. Y a su vez hay una campaña muy intensa de, vamos a hacerlo muy clarito, de mentiras y de desinformación. Por ejemplo, se ha dicho públicamente y se insiste con que los menores de aplicarse esta reforma, los menores van a terminar en las cárceles con adultos. Y al ir a una cárcel con adultos, no solamente se van a profesionalizar en el delito, sino que aparte lo van a violar, lo van a ultrajar.
cuando basta leer el texto de la reforma, donde dice expresamente lo contrario. Claro. Que quien tenga menos de 18 años no va a ir a una cárcel de adultos, sino va a ir a un instituto especializado para menores de 18 años. Claro, tal cual. Entonces, maliciosamente se maneja información que es falsa. Ah. Guillermo, le agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh? Fue muy claro. Gracias, ¿eh? Fantástico de las órdenes, saludos a todos. Hasta luego, hasta luego. Aquí Minuto1.com justamente hizo una encuesta sobre Hicimos este una tema. encuesta, Eduardo, a partir de la noticia que surgió durante el fin de semana en Uruguay. A ver, ¿cuál es el resultado? A ver, ¿qué pensás que, por lo menos los lectores que Para mí, estuvieron hoy... acá en la Argentina tiene que estar mayoritariamente a favor. A ver, vamos a ver el resultado. Me parece, qué sé yo. A ver, el número... Sí, Sí, claro, mayoritariamente. 90. Un poquito más del 90% está de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad de menores. Bueno, muy debatido, ¿te recordás? El año pasado en la campaña electoral. Pero hace mucho tiempo. Propuestas, ya Miguel Ángel Pierri, cuando era presidente de la Cámara de Diputados y después fue diputado, él planteó la baja a 14 años. De ese momento hasta ahora ya hubo varios proyectos y siempre los cajonearon, los cajonearon, los cajonearon. Sí, en realidad, bueno, acá lo que plantea Uruguay, pasa que se da justo, Eduardo, en el marco del 26 de octubre en Uruguay, lo que están votando es presidente. El Frente Amplio por ahora aparece como el favorito. Con Tabaré. Con Tabaré Vázquez está contrario justamente a esto, el día que van justamente a votar también tiene la posibilidad de llevar adelante este referéndum. En todo caso el Partido Colorado sí está a favor, pero digamos la candidatura de Pedro Bordaberry parecería que no tuviera la fuerza que tiene Tabaré Vázquez, y el Partido Blanco, que ahí también hay una diferencia entre el presidente, el candidato presidente y el vice, me parece que, vamos a ver, de acuerdo a los últimos sondeos, y bien, era bastante claro, ¿no? Me parece que por ahora no estaría cosechando la mayoría, el 50+1. Sí. Acá recordemos, Eduardo, que acá en la Argentina lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Si un menor, vamos a suponer, mata 60 personas, estoy diciendo una barbaridad, es un asesino terrible, tiene 15 años, 11 meses y 30 días, no tiene 16 años, a la semana, tiene un plazo, creo que son 5 días, no recuerdo cuándo, pero es un plazo muy cortito, ¿eh? El juez o la jueza de menores escribe una resolución en donde dicta el sobreseimiento del menor. Se sobresee totalmente. Después hay medidas de seguridad, en el caso de sea peligroso o no. Claro. Pero en cuanto a la imputabilidad, si no cumplió los 16, sin más, en días le dictan el sobreseimiento. Y se acabó, ¿eh? Haya hecho lo que haya hecho. Haya hecho lo que haya hecho, no importa. Te digo, y lo que decía también el legislador uruguayo, que no tiene historia los menores, o sea, empiezan de nuevo. Exactamente. En el caso acá, 16 matan a alguien, empiezan de cero. Exactamente. Vuelven a matar, mayoría de edad, vuelven a empezar de cero. Digamos, edad de imputabilidad, empiezan de vuelta, de cero. Exacto. Lo que hicieron anteriores no existió. Bueno, muy bien. Lo que sí existe es un doble procesamiento. Atención, Luis de Lía. Atención, porque a usted le encanta el Twitter, así que seguramente va a empezar a escribir ahora. Tiene 2 procesamientos en cámara. 2. Le acaban de confirmar el segundo. Fue la cámara, la sala segunda, sí, bien digo, la sala segunda, en el caso de la intimidación pública, cuando usted le pega a un productor agropecuario allí cuando era la 125, le acaba de rechazar la apelación, con lo cual confirma el procesamiento de primera instancia. Así que ya tiene 2 procesamientos, uno de la sala primera sobre el caso Joclender, cuando lo llamó paisano. Y ahora este caso, se confirma el procesamiento por intimidación. Tiene 2 procesamientos el señor Luis de Lía. ¿Lo procesaron por decir paisano, en serio? Claro, es... En este país... discriminatorio. La mitad... Sí, yo estoy en contra absolutamente. Claro, pero la mitad de las personas... Es peyorativo. Lo utiliza. Sí, depende cuando se lleva adelante justamente un proceso judicial. En este caso, entendió la justicia que estaba llevando, lo dijo de esa manera, por ahí hay maneras. En este caso, él después pidió las disculpas del caso, lo mismo. Sí, siempre pide disculpas. Vos sabés cómo fue el caso, ¿no? Terminó siendo, viste que hoy es un colega. Es un colega, Luis de Lía. Claro. Será tuyo, colega. Bueno, pero está... hace radio y televisión y entrevistó al que le pegó.